Entonces, bueno, pues con razón de la Semana del Refugiado queríamos hacer esta jornada y bueno, esta problemática resurgió en el 2018 y digo efectivamente resurgió porque las mujeres con contrato de origen que venían a trabajar en los campos ya comenzaron en los años 2000 y todo terminó un poco luego posteriormente con la crisis y volvieron a realizarse estos contratos con mujeres de origen a partir del 2017. Entonces podemos ver muchas problemáticas, podemos ver la problemática de la situación en la que vienen estas mujeres, cuáles son los perfiles de las mujeres, podemos ver la problemática de los asentamientos, podemos hablar del aislamiento más absoluto y nos gustaría también centrarnos en el tema sanitario que habéis visto que tienen muy poca cobertura. Entonces, bueno, pues simplemente agradecer a Ángeles y a Perico que hayan venido con nosotros hoy y les doy la palabra. Muchas gracias. A raíz de ahí, pues nos empezamos a rascar, a investigar un poco y lo que vamos descubriendo pues son un poco más o menos la historia que cuenta esta película. A mí me gustaría un poco que ya que hemos visto la película centrarnos un poco en ese tema y que interactuemos y vosotros podáis preguntar y tal. Principalmente se trata de eso, de, como ha dicho María, lo que se descubre es que hay una problemática general en una industria que es muy poderosa. Hay que entender que factura en torno a unos 1.500 millones de euros al año, que supone el 8% de todo el PIB de la comunidad autónoma andaluza, es decir, es un pilar económico muy importante, y que tiene una trastienda que se basa, hablando en plata, en la explotación laboral y en la vulneración de derechos. Esto es una realidad que durante años siempre se ha tratado de decir que no se puede generalizar porque sería hacer pagar justos por pecadores. Pero, lamentablemente, después de 6 años de investigación, hablando en método científico, ¿no? A medida del trabajo que estamos haciendo, conociendo a los protagonistas, saliendo al campo, hablando con trabajadoras, decenas, cientos de trabajadoras en 6 años, ¿verdad? Con mucha documentación, con entrevistas, con cotejar contratos y tal. Lamentablemente sí tenemos que hablar de que aquí hay un problema que está más generalizado de lo que la industria quiere admitir y que se basa básicamente en no respetar derechos fundamentales. Esa es la base de que se acaben creando guetos como los asentamientos, de que haya explotación, de que se busque mano de obra muy concreta, feminizada, de países donde la posición de la mujer está en muy malas condiciones, ¿no? Para que sea mano de obra vulnerable, pueda traerse aquí y ese régimen de explotación y de no reconocimiento y no respeto de derechos básicos se convierta en un beneficio extra para la industria. Esa de alguna manera es la clave de lo que veis, creo que muy bien en esta película trata de contarnos, y de alguna manera la película lo que refleja es las consecuencias de que esto se haya generalizado, se haya extendido en el tiempo, como va afectando pues, en todo eso que hemos visto en la película. Entonces... Por contar, hola, soy Ángeles Escrivá, profesora, como bien se indica en los créditos de la Universidad de Huelva, pero en realidad es verdad que yo ahí participo como profesora, es el personaje que me toca representar, pero en realidad yo he participado en esta investigación-acción más como activista que no como investigadora, porque formo parte desde 2018 de un colectivo feminista que se llama Mujeres 24 Horas en Huelva. Y quería contar también un poco en el hilo de la intrahistoria. Para mí es muy importante entender por qué se hace este tipo de documentales como el que habéis podido ver hoy. Hay otros trabajos que se han hecho, otros más que están en marcha. Y hay que considerar que el caso de Huelva, que en cuanto a vulneraciones de derechos sociales y laborales, económicos, quizá no es muy diferente de lo que ocurre en otras partes, incluido aquí en Málaga, seguro. El caso de Huelva sí que es cierto que ha ido recibiendo un especial interés a escala nacional y sobre todo internacional.
porque reúne varios factores que lo hacen especialmente, no sé si decir atractivo, exótico o alarmante, o una mezcla de las tres cosas. En el sentido, como ya señalaba mi compañero, que supone comparando con otras regiones agrícolas del territorio español o incluso europeo, una mano de obra contratada con una proporción de mujeres muy elevada. Además, incluyendo la cuestión de que sean mayoritariamente marroquíes, y lo que simboliza en cuanto a esta imagen de la mujer, como podéis haber visto, vestida con su pañuelo y de la manera como se visten en su país, y esa imagen de sumisión que se traslada. Más aparte, lo que ha significado Huelva como ejemplo, laboratorio, para poner en práctica nuevos modelos de contratación de personas en aquellos sectores poco atractivos, porque si bien es cierto que sigue trabajando en el campo mano de obra local o autóctona, digamos, que tradicionalmente, bueno, pues como el caso de jornaleras hemos visto, ¿no? Las familias de esos pueblos de la provincia, sí que es también cierto que cada vez más se sustituye esa mano de obra por otra procedente de otros países. Y bueno, también porque se aumenta el número de hectáreas, no solamente hay una sustitución, sino también una complementación con mano de obra que tiene que venir de otros lugares, y ahí es donde se ha puesto la llamada contratación GECO, contratación en países de origen, como un modelo, un laboratorio de experimentación. Han ido pasando diferentes nacionalidades, ya se ha comentado aquí, que se quiere trasladar a otras zonas. En el territorio español, por lo que sabemos en los últimos años, la contratación GECO se está exportando no solamente a la agricultura, sino también en sectores servicios, ¿no? Como es aquí en Málaga, el turismo, o creo que en construcción también, ¿no? Se hablaba de equipos GECO. Se está empezando a buscar hasta choferes para transporte internacional. Entonces tiene toda una serie de elementos que lo hacen especialmente interesante para un público nacional e internacional, compuesto pues desde empleadores de grandes empresas y corporaciones, a periodistas, a investigadores de la academia o de organismos internacionales que de manera bastante regular vienen a Huelva buscando información y con más o menos fortuna intentando profundizar en estos temas. De ahí que entre esas visitas que se van produciendo, pues surge este documental, por poner un elemento más sobre la mesa que se pueda entender por qué del documental y por qué de la orientación que plantea. Esto es importante, esto que dice ayer, sobre todo de estos grupos de investigadores que han estado viniendo de España, de organizaciones internas e internacionales también importantes, ¿no? Algunos de estos informes han generado una auténtica polémica. Hay uno en concreto, por ejemplo, de justicia alimentaria, que era bastante duro, y que las organizaciones patronales, la respuesta que tuvieron ante este informe fue pedir al Ministerio que le retirara cualquier tipo de subvención, porque en el informe iba un sello del Ministerio que realmente, por ley, si recibes dinero, tenéis que decir de dónde lo sacas. Y efectivamente era una investigación que había contado pues, con una ayuda de dinero nuestro, no de ellos, ¿no? Sino de todos, para que ese trabajo se hiciera. Sin embargo, pocos meses después, es el propio gobierno de España, que esto es muy importante, quien emite el último informe que se ha conocido durísimo realmente, que se llama Retrato de la Precariedad, y este va firmado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Es decir, ya no es que haya venido nadie de fuera, investigadores, activistas, a buscar los tres pies al gato para buscar la parte fea, como nos han dicho alguna vez, solo veis la parte fea de la historia, ¿no? Es decir, no, es que ya es el propio gobierno quien constata lo que hay. Ahora, las preguntas que surgen es, si el propio gobierno sabe qué es lo que hay,
¿Por qué no se están implementando las medidas correctas para evitar que esto ocurra? Porque como consecuencia, aparte de las vulneraciones de derechos que son muy graves, ¿no? En algunos casos pasan desde las vejaciones absolutas por la falta de respeto, incluso agresiones de carácter sexual, abuso, incluso invitaciones a cuestiones que derivan de trata, ¿no? Hay casos documentados al respecto. Aquí eso, aparte de todas estas vulneraciones, genera un menoscabo a la caja pública importante, ¿no? Aquí esto venía. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con las personas con las que tratamos, nos dicen, es que nunca encontráis a nadie que esté contento. Y digo, pues mira, sí, realmente, si nos ponemos a analizar en las entrevistas que hacemos, la mayoría de la gente con la que hablamos no está cabreada, porque el empresario le dijo que le iba a pagar 49 euros diarios y se los paga, y le dijo que le iba a pagar 8 euros la hora extra y se los paga, ¿no? Y el alojamiento que le da, pues no es de los peores que se han visto. Pues estas personas son personas satisfechas que no quieren denunciar, yo lo digo en el documental. Sin embargo, todas estas personas les dicen, pues mira, si tú estás haciendo todos los días 4 horas extras, primero estás saltando la ley, porque la ley no te permite hacer más de 2 horas y media extra, porque la jornada laboral no puede exceder nunca de 9 horas. Pero es que tú en esas 9 horas no son 49, son 59 tu salario, son 11 euros la primera hora extra y son más de 15 euros a partir de la segunda. Es decir, si tú hubieses trabajado 9 horas, tenías que haber cobrado un salario de 112 euros o 114, creo. Había preparado la imagen, pero como nos quitaba la pantalla, no la puedo enseñar. Sin embargo, no, yo te estoy pagando solo a 49 más 8 más 8 más 8, pues en realidad te voy a pagar 80 euros donde tenía que pagarte casi 120. Bueno, pues yo a esta persona estoy robando todos los días 40 euros. Si yo le estoy robando 40 euros, multiplica, por ejemplo, por 14.000 mujeres solo de la contratación en Marruecos, más todo el personal que viene de países del este, 30 a 40.000 personas, ¿no? Empieza a multiplicar eso cada día. Y estamos hablando, como decimos aquí, y como cifra, por ejemplo, mi amigo Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de un fraude entre el bolsillo del trabajador y vuestro bolsillo superior a 100 millones de euros. Porque hay que recordar que de cada euro que no cobra un trabajador, hay una parte de cotizaciones con la que vosotros vais a cobrar vuestra jubilación cuando llegue el momento. Y es muy importante solo no ver que esto es un problema que afecta a personas que vienen de otros sitios que tienen un perfil muy concreto, sino que todo el daño que se hace a estas personas es un daño que nos están haciendo a todas y cada una de nosotras. Y eso también es importante que quede claro. Luego, si quieren, vamos abundando un poco más porque son muchos temas. Es que nosotros nos calentamos. Sí. Como de los mensajes importantes que nos gusta siempre transmitir cuando tenemos oportunidad es este concepto que tú ya has adelantado, el concepto de trata. Sí. Porque nosotros claramente, y no nos ha faltado valor para decirlo en cada mesa y en cada reunión en la que hemos participado, hablamos de una trata institucional. En la medida que específicamente el modelo de contratación en origen es un modelo oficial, regulado y auspiciado por los gobiernos y con dinero de la Unión Europea. Desde sus inicios, a principios de los años 2000, fue totalmente subvencionado. Se subvencionan los viajes de los empleadores cuando seleccionan en el país de origen, se subvencionan las autoridades de los países de origen, sea Marruecos, sea Honduras, así como los traslados. Todo eso con nuestro dinero. Como siempre, nos toca pagar las externalidades de las ganancias de las empresas. Por tanto, hay que decirlo alto y claro que si se está contraviniendo la propia ley de los estados, en este caso la normativa laboral y social y de seguridad social del Estado español, y es un sistema auspiciado por el propio Estado español, es que está formando parte de un sistema de trata institucional. Yo no lo entiendo de otra manera. Las propias organizaciones, en los informes, recuerdo un informe de ACCE que habla en esos mismos términos. Esto desde luego es, creo que para tomárselo bastante en serio. Hay que recordar lo que es el concepto de trata, ¿no? Que es la captación de una persona en un sitio, en su origen, con una promesa concreta de una serie de prestaciones o de actividad laboral que sea que vas a tener en el sitio al que te van a llegar y que cuando llegan no se cumplen y te encuentras además de alguna forma cautivo porque esos incumplimientos a ti no te dan la autonomía suficiente ni para rebelarte ni para volver a tu país. Porque la mujer que viene de Marruecos, en el peor de los casos,
Mira, cruzar el ferry son 30 o 40 euros. Pero ahora, por ejemplo, que hemos ampliado el mercado a Honduras, a Ecuador, a no sé cuánto, si estas personas hasta que no hayan trabajado un mínimo de días no juntan dinero, porque lo que ha contado Alias, nosotros con nuestro bolsillo pagamos el billete con el que ellos traen a los trabajadores aquí, pero el billete de vuelta se lo pagan ellos. Ahí no hay ninguna subvención de nuestra parte. Y cuando queráis, creo que ya hay más por ahí, si vamos interactuando, yo creo que mucho mejor, ¿no? Sí que quería, disculpa un momentito, porque aquí no nos vamos a quedar solo con una parte del documental, sino con el tema también de los asentamientos. Y esto es una discusión que hemos tenido bastante y seguimos ahí porque, bueno, cada uno, entiendo yo, que se centra en un aspecto y defiende el ámbito en el que trabaja. Es falso que una cosa, que hay una diferencia, una separación clara entre lo que es la situación de las mujeres y hombres contratados en origen de la situación de hombres y cada vez más mujeres en los asentamientos chabolistas. Hay un vaso conductor, un hilo conductor clarísimo entre una situación y la otra y tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Se habla lamentablemente de manera insistente y machacona del problema de las fugadas en Huelva. Estas mujeres que hemos traído para trabajar en nuestros campos y que cuando se termina la campaña deberían de regresar a su país y resulta que no regresan. Les llaman como fugadas. Bueno, cuando nosotros hemos profundizado sobre ese tema, preguntando a mujeres marroquíes específicamente que fuera de campaña estaban mal viviendo en los asentamientos chabolistas, donde cada vez hay más mujeres, pues lo que nos venían a contar es que el tener que quedarse en España más allá de lo que su visado validaba tenía que ver con el incumplimiento empresarial. A mí me han traído con promesas de trabajar por 3 meses, incluso con esos contratos que no entienden, que firman, o ofertas de trabajo en Marruecos, y cuando he llegado aquí el empresario, bien porque no me ha gustado cómo trabajas, porque dirán eres floja, o porque la fresa, problemas que ha tenido de cualquier tipo, o porque no se ha dejado, entendámoslo como queramos, porque ahí el aspecto de los favores sexuales es un arma que se utiliza constantemente. Esta mujer, en vez de trabajar 90 días, acaba trabajando en lo mejor de los casos 30. Y con esos menos de 1.000 euros no se puede volver a casa. No puede volver a casa porque para venir a España se ha endeudado. O sea, el círculo perfecto de la perversión, donde un sistema supuestamente regulado acaba siendo una trampa para caer en la irregularidad y, en definitiva, a otro tipo de trata. Esto tiene mucho que ver cuando nosotros nos referimos en la situación de trata institucional, ¿no? Es decir, porque aquí, por ejemplo, la orden GECO es una orden que ayuda a los empresarios a traer mano de obra de otros países, dando por hecho que aquí no tenemos suficiente para que esta industria salga adelante. Entonces, se da una serie de garantías a las personas que van a venir desde fuera, que es lo que regula esta orden ministerial. Esta orden, por ejemplo, deja muy claro que hay que cumplir con la actividad continuada, que se llama. Esto quiere decir que las mujeres que vienen de otro país tienen que trabajar 39 horas semanales, ¿no?, durante la semana laboral y tener un día de descanso. Entonces ahí hay un cálculo. Es decir, que el gobierno podría saber perfectamente si esta mujer ha venido a Marruecos y ha llegado en esta fecha y se ha ido en esta fecha, tiene que tener, según la ley, tantos días cotizados, ¿no? Y tal, y habrá de vengar unos derechos y nosotros habremos de vengar unos ingresos, ¿no? Si tú no cumples eso, que se puede perseguir perfectamente siguiendo el rastro de las nóminas y de los días cotizados y no te estás dando cuenta de qué ocurre, es porque lo estás tolerando. Y esa es la parte en lo que nosotros nos vemos obligados a decir que si existe una cuestión de trata, tiene que llevar además el adjetivo de institucional y tolerada. Y eso es una preocupación, porque se podría hacer el rastro de económica perfectamente. El menoscabo es muy importante, pero las consecuencias. Una mujer que viene aquí y se hace el cuento de la lechera. Yo dejo a mis niños solos en Marruecos durante 3 meses. No, pero es que en esos 90 días voy a ganar a 50 euros diarios. No, y tú te haces una cantidad con la que tú crees que vas a volver. Y en tu cabeza, cuando vuelvas, has montado una tienda, has comprado una vaca o has montado un taller de cerámica, ¿no? Es decir, hay proyectos para ayudar a esas mujeres a montar proyectos propios de vida, como el Guafira y no sé cuánto y estas cosas, ¿no? Es decir, cuando no se cumple, ¿no?, esas expectativas no se han cumplido, resulta que la realidad
y están los asentamientos, sobre todo, quiere decir que si yo me quedo aquí, incumpliendo el compromiso de recursos, como una ilegal, entre comillas, porque yo soy, como comprenderéis, ninguna persona es ilegal, ¿no? Es decir, pero aún así saben que hay empresarios que les van a dar trabajo y que aunque se queden viviendo en esas condiciones miserables, van a seguir enviando dinero a sus hijos en Marruecos, aunque sea viviendo una vida miserable. Y se dan situaciones tan tristes como que estas mujeres, para hacer una llamada por WhatsApp a sus casas, se van al pueblo para que lo que se vea en el móvil sea una cosa agradable y ocultan a sus familias cuál es la realidad en la que están viviendo. Una realidad que, como dice Daniel, les ha condenado el incumplimiento por parte de las empresas del extranjero y, por supuesto, por parte de un gobierno que no ha puesto todas las herramientas para garantizar todos los derechos que ellas necesitan para que nuestra industria funcione. Esa es la clave del caso. No se entiende por qué la insistencia en esto. Bueno, ahora damos paso a las preguntas. La compañera había levantado la mano para preguntar. Sí. A ver si me sale la voz. Sí, que quería insistir con lo que tú dices acerca de trata, porque además claramente hay un engaño por lo que se hace evidente, es decir, se le está trayendo además con el engaño, además con lo que se contaba con relación al tema del contrato. Pero con lo que se decía de los contratos de origen, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora que en Colombia, por lo menos hace más de 15 años, se hacen estos contratos en origen. Y hay una gran diferencia en cómo funcionan estos contratos en origen. Generalmente son para temas de hostelería, porque es que conozco muchas personas que lo han utilizado y las condiciones son otras. Entonces, claramente se ve también no solamente un tema, no sé si la palabra es discriminación o si una intención muy clara acerca de cómo generas estos contratos, cómo son las condiciones de estos contratos, hacia quiénes son esos contratos, cuáles son los niveles de seguimiento y de cumplimiento de estos contratos. Porque las mujeres colombianas que yo conozco, que han venido a trabajar en la hostelería, se han devuelto a Colombia generalmente muy contentas de cómo les ha ido esos contratos. Han ido, han vuelto, no te digo en general que sea como la panacea, pero es un sector diferente en el que se han tenido, digamos, de alguna manera una oportunidad en contratos en origen, han ido, han vuelto, algunas han ido y han vuelto varias veces, mujeres y hombres, un sector totalmente diferente. Entonces, hay como una clara diferenciación de cómo se contrata en origen a unas personas en ciertos países para un sector con cierto interés y cómo se contrata en otros países a otras personas, se les trata de otra manera y para otro sector totalmente diferente. Se les incumple, se les aparta, se les niega cualquier tipo de posibilidades. Entonces, creo que esa también es una manera de diferenciar cómo los contratos en origen también funcionan para determinados sectores y también para determinados países. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. ¿Aquí está apagado? ¿Tiene un botoncito ahí para que lo escuche? Sí. A ver, yo me pregunto. Ustedes ya lo han dicho todo. O sea, esto está funcionando sabiendo desde las instituciones que tienen que saber todo lo que está pasando. Si eso es así, ustedes veis solución. Porque claro, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Que los ciudadanos, aquí estamos viendo, la gente tampoco le interesa mucho los temas, todos estos temas. Entonces, claro, esto es difícil porque, claro, ¿qué solución se le da cuando desde las instituciones pues se está permitiendo que todas estas cosas pasen? No sé si me explico bien. Sí, te explica estupendamente y además te lo voy a poner peor. Es decir, si tú ves cuál es la actitud de las administraciones y de los grupos que protagonizan todo esto a través, por ejemplo, de lo que se llaman las mesas de inmigración y tal, se habla todos los años de lo bien que funciona el mecanismo, de los beneficios que está trayendo a la sociedad, a la economía, a la agricultura, y nunca se habla, jamás en la mesa de migración. Este año ha habido 4 informes internacionales que denuncian esto y esto. Es decir, directamente lo que se hace se ignora. Ayer mismo
mañana empieza en Huelva el Congreso Mundial de Frutos Rojos, ya el noveno que se hace, que es la cumbre de la industria de los frutos rojos, que obliga en Huelva por ser el epicentro de esta industria, ¿no? Y jamás se plantea, es decir, han hecho el balance de cuánto se ha vendido, que la producción ha bajado este año, no sé cuánto, pero en ningún momento, y lo único que dicen, ¿no?, es que se niegan a admitir los bulos que tratan de desacreditar al sector, porque todo esto que estamos contando aquí en realidad es mentira. Somos activistas locos, bolivarianos, como dijo un alcalde y diputado del Congreso, que queríamos llevar la revolución desde el campo para imponer un régimen como el de Venezuela, y mamarrachadas de esas se han llegado a decir en televisión, no, para no admitir una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque admitir esta realidad es algo muy triste, porque está, como os he dicho antes, tan generalizada, que es abrir un melón que nos avergonzaría ante el mundo entero desmembrar de verdad lo que hay aquí dentro. Y os estoy hablando de que son muchos millones de fraude y muchas vulneraciones de derechos. Admitirlo es exigir, que es una cosa que los colectivos queremos exigir, una investigación a fondo de cómo se está haciendo esto y reconocer que esto está ocurriendo y que un Estado, como un Estado de derecho como España, no puede seguir tolerándolo ni un minuto más, porque es entonces una industria fake que realmente no genera riqueza, solo genera beneficio y daño. Claro, pero yo supongo que ustedes estáis trabajando para a ver si se puede solucionar el problema. Claro. ¿Qué soluciona? Yo lo que pregunto es, ¿qué soluciona? ¿Y la ciudadanía puede hacer algo? Hombre, la ciudadanía, me figuro que, claro, pasivamente sí, pero no está masivamente en el tema. Entonces, ¿ustedes ven alguna solución? No sé si, vamos a ver, sí se están intentando dar pasos adelante. De hecho, hace un mes aproximadamente se ha aprobado en el Parlamento Europeo lo que se conoce como Ley de Debida Diligencia en la cadena de suministro, ¿no?, que se tiene que implementar ya en todos los países de la Unión Europea. Esta ley lo que viene a decir es que el vendedor final de un producto es responsable de los errores que pueda haber en toda la cadena desde la producción original. Es decir, si se descubre que yo, productor de fresas en Huelva, maltrato y esclavizo a mis trabajadores, no, el señor que vende mis fresas en una estantería en un supermercado de Alemania también puede ser multado. Entonces esto va a ser una manera de que los vendedores y distribuidores finales exijan a sus proveedores una diligencia, lo que se llama debida diligencia, ¿no?, y que se empiece a mejorar. Estos son pasos legislativos que se están dando sin ninguna duda como consecuencia del trabajo que todas estas organizaciones internacionales, colectivos como Mujeres 24 Horas y algunos medios de comunicación, que no es el mío el único, hay muchos más que sí se han comprometido y están dando la cara con esto, están forzando a que las administraciones reaccionen y se les ponga la cara colorada, claro que sí, pero lo están haciendo de manera con estos pasos tímidos. Esta ley no es ninguna tontería, es una ley muy importante, igual que la que se conoce como ley del chivato, que le llaman, ¿no?, que es una ley de protección de identidad y de garantías para que los denunciantes puedan dar la cara y decir, oiga, mire usted, en mi empresa pasa esto, porque hasta ahora el que abría la boca estaba en la calle al día siguiente, y desde la calle tiene poco que defender. Para ser algo más optimistas, hay que decir que justamente el gran interés que el caso de Huelva ha despertado, no ahora, desde hace años, por las singularidades que comentábamos, ¿no?, de ser una mano de obra muy feminizada, procedente de Marruecos, en una proporción. Eso ha facilitado que la clientela de los productos que se cultivan en Huelva, que es mayoritariamente más al norte de España, ¿no?, en el resto de Europa, pues esos consumidores hayan sido sensibles a la cuestión y hayan expresado de una manera u otra, organizada o de manera individual, que los supermercados y las distribuidoras de estos frutos rojos pues aplicaran controles, mayores controles sobre esto, respeto a los derechos, recordemos, no solamente sociales y laborales, sino también ambientales, porque aquí hay una combinación. El tema Doñana ha también reactivado de manera recurrente el interés desde otros países europeos de lo que está pasando aquí. Entonces tenemos como ventaja el hecho de una mano de obra muy feminizada, que eso ha generado entre muchas consumidoras o mujeres un especial interés por mejorar la situación en Huelva, más el tema ambiental,
y que los consumidores son europeos. Ahora bien, dicho esto, porque, digo entre paréntesis, porque localmente lo que hay es una situación de connivencia total y absoluta entre todos los poderes y la ciudadanía. Nadie allí va a levantar un dedo para que nadie cambie porque todos se benefician de esto. Y como muchas veces Perico ha recalcado, si se pagara lo que se tendría que pagar, posiblemente muchos cerrarían, dejarían de producir. Pero pero aquí hay una cuestión que estamos experimentando recientemente desde que han empezado a desembarcar, y yo creo que aquí también en la zona agrícola de Granada y de Málaga, las distribuidoras, los grandes supermercados, ahora con la ley de debida diligencia, antes llamada responsabilidad social corporativa, ahora se llama de otra manera, pues lo que estamos viendo es que realmente el riesgo de lavado de cara, el llamado greenwashing o pinkwashing, es muy elevado. De que se haga como que sí que se cambian cosas, pero que en el fondo la estructura de explotación no se va a cambiar, porque ellos, las distribuidoras, tienen una enorme, sino la mayor responsabilidad sobre esta cuestión. O sea, no podemos analizar todo esto sin tener en cuenta las propias necesidades y reclamaciones de los agricultores. Ojo, que somos los que criticamos porque practican esa explotación sobre sus trabajadores y trabajadoras, pero es que a la vez ellos también están siendo explotados con los precios que reciben y responsables en muchos casos de las prácticas comerciales. Entonces, que ahora que me vengas tú desde Alemania, como nos está pasando, es que estamos en eso, en las llamadas mesas de diálogo multiactor, diciendo que vienes aquí a solucionarnos la papeleta en Huelva, un poco así como el gran Mesías o Redentor, bueno, pues esto lo vamos a tener que coger un poquito con pinzas y con mucho cuidado y analizarlo bien y no pecar aquí de ingenuos, ¿no? Y de ingenuas, porque en el fondo esta gente son las que se están llevando los grandes capitales, ¿no? Las grandes corporaciones y el dinero de verdad. Entonces, bueno, sí, podemos verlo de manera positiva, pero siempre tiene el reverso, las luces y las sombras en cada paso que se da. ¿Alguien pregunta más por aquí? Hola, buenas tardes. A ver, Perico, tú lo conoces igual que lo conocí yo en su día, el tema de Fátima, famosísima Fátima, por desgracia, algo que fue criminal, yo lo veo así, fue así. Una mujer con cáncer que termina muriendo en una mini caravana. Por cierto, gracias a las jornaleras de lucha que estuvieron ahí al pie del cañón hasta que esa mujer pudo ser trasladada a su país y con sus hijos. Esto viene de muy lejos. También en pandemia, la Fundación Antonio Guerrero estuvimos en los ayuntamientos para llevar comida, llevar agua, llevar medicamentos, porque aquí no entraba absolutamente nadie. Nadie. La situación era tan crítica que nos llevábamos las manos a la cabeza. Estaban exentos, porque la mayoría no tenían contrato, trabajaban de extranjero y por lo tanto no tenían derecho a ser atendidos por un médico. Nos encontramos con todo y de todo. Todo esto es para llegar a lo siguiente. Estamos permitiendo que mueran personas y somos cómplices, porque yo pienso que somos cómplices de todo lo que está ocurriendo. El silencio. Ya Raquel estuvo, como bien sabemos todos, seguida y perseguida, amenazada, etc., por el tema del anterior, cortometraje sobre este tema. También dicen que es que no hay inspectores, que no hay. No. Lo que no hay es ni ganas de trabajar y sobre todo, si el sobre llega debajo de la mesa, todo está olvidado. ¿Dónde está la solución? Vamos a ver, las soluciones principalmente están en cumplir la ley. No hay que rascar mucho más allá.
Lo que hay que hacer es cumplir la ley, pero para que se cumpla la ley tiene que haber la debida diligencia no solo de los empresarios, sino de las instituciones responsables de escribirlas y de hacer que se cumplan y de castigar a quien no las cumple y de reparar el daño que no haberlas cumplido ha generado a la persona trabajadora. Que eso es muy importante también, el tema de la reparación. Has hecho el inciso del tema de la salud y de si estamos permitiendo, no quiero decir que estemos permitiendo, pero que desde luego nuestra falta de diligencia, ¿no?, en estas cosas tienen resultado incluso de muerte por no atender debidamente una enfermedad, tiene mucho que ver. El tema de la salud, que era uno de los temas que queríamos pasar, es uno de los temas también de control para las trabajadoras. Por ejemplo, todas las trabajadoras, aparte de que en España el derecho a la salud es universal, no hace falta tener papeles ni estar dado de alta. Si estás enfermo, tienes derecho a que te atienda un médico. Pero en el caso de estas mujeres, ellas tienen su tarjeta sanitaria porque son trabajadoras y cotizan. ¿Cuál es el problema? Que las empresas no se las entregan. Entonces, cuando van a un centro de salud y no llevan la tarjeta a la mano, no son atendidas, a no ser que vayan acompañadas por los mediadores que suelen poner las propias empresas. Aquí se han dado hechos, no circunstancias, como por ejemplo una trabajadora que no habla el idioma español va acompañada por un mediador que contrata a la empresa o a la propia Junta de Andalucía y el empresario conoce el diagnóstico del trabajador o la trabajadora antes que ella misma. Es decir, si el empresario se entera de que la enfermedad que tiene le va a resultar un problema, la meto en un autobús y la devuelvo a Marruecos y ya allí le digo que se está muriendo de cáncer o que tiene un resfriado, lo que le hayan dicho en la consulta, ¿no? Es decir, entonces esto es un tema muy serio. El tema de la salud seguramente sea uno de los más preocupantes y con los que más serio hay que trabajar ahora mismo, porque se están dando situaciones de vulneraciones importantes que pueden tener consecuencias muy graves para las personas, tanto como que, por ejemplo, el caso de Fátima o el caso de Esmagía no se atendieran debidamente. El caso de Esmagía del cáncer fue muy grave porque el tipo de cáncer que tenía era un cáncer que se hubiese atendido quirúrgicamente y es una mujer de 52 años que hoy estaría viva, ¿no? Y no lo está, ¿no? Sí, se buscan mano de obra, se buscan brazos que no piensen y que no se enfermen y que no tengan un día malo, si puede ser. Entonces todo lo demás no importa, hay una clara omisión de auxilio, de socorro, de atención a estas personas en muchos casos. Y luego también, que lo hemos hablado muchas veces, de invasión de la privacidad. Saber que estás enferma o embarazada puede ser, y de hecho lo es también en muchas ocasiones, ya razón o para que te despidan inmediatamente, por supuesto alegando otras causas, o que simplemente el año que viene no vuelves. Y entonces esa realidad, que es bien conocida por todas ellas, hace que ni siquiera ellas mismas echen cuenta de sus propias dolencias. Yo insisto mucho en eso porque siempre hay ese rum, esa idea falsa entre la ciudadanía de que los llamados inmigrantes abusan de los servicios sanitarios y sociales. Y en el fondo, cuando hablas con ellas, como hacemos nosotras específicamente con ellas, te das cuenta que es al contrario. Hay una desatención a cosas que por no ser atendidas en su momento luego llegan a complicarse, ¿no? Pequeñitas cosas que es total y agravada, pues por eso, por no haber recursos públicos. Estaba recordando yo aquí a la compañera en ese momento que si había más recursos públicos para la atención social y sanitaria de las personas contratadas en origen, fundamentalmente mujeres, hace 15 años, que ahora. Ha habido un retroceso. De eso lo tenemos que remarcar. Allí hay decisiones políticas, claramente políticas partidistas o partidarias, de reducir, igual que tenemos la María Blanca y tenemos toda la serie de reivindicaciones y quejas en la calle de la población civil, de manera, pues estas mujeres no tienen voz, no tienen capacidad para expresar el abandono en el que están, donde no hay los recursos que necesitan. Esto es importante porque se supone que existe. Vamos a ver, también otra de las cosas que pagamos todos con nuestro bolsillo son esas figuras de los mediadores interculturales o socioculturales que le llaman, que en realidad sustituyen a los antiguos delegados sindicales, ¿no? Ellos son personas contratadas por la empresa o por la Junta de Andalucía que hacen de enlace entre el trabajador y la empresa.
Estos mediadores, en nuestra investigación, y lo lamento mucho porque esto incluye a organizaciones de reconocido prestigio como la Cruz Roja, ¿no? O como el propio lobby interprofesional Interfresa, los mediadores que tienen, que al final son contenedores de riesgo, ¿no? Gente que sobre todo evita que se conozca lo que está sucediendo, que se produzca la denuncia y sobre todo que se ejecute una sanción por lo que está sucediendo. Por ejemplo, estos mediadores son los que en el caso del Prensa y de Interfresa son los que tienen que dar el visto bueno a que los alojamientos cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad y confort que necesitan mujeres que van a vivir meses en estas fincas abandonadas de la mano de Dios, ¿no? Este año hemos conseguido entrar a algunas fincas. De verdad, es absolutamente inenarrable, que no tienen ni un armario donde guardar su ropa, tienen que tener todo su equipaje hecho, que su armario es su propio colchón. No, pues solo doblar y desdoblar la ropa para ir al trabajo todos los días te quita una hora de vida. ¿Por qué? Porque el empresario miserable no le ha puesto un armario con llave como dice la ley que le tiene que poner. Y los señores estos que se supone que dan el visto bueno no se han dado cuenta y han hecho un checklist que dice que sí, que esto cumple los eso. Pues no lo cumple prácticamente ninguna empresa. Hay dos o tres que sí, que tienen muy buenos gestos y la veis en el telediario cada vez que una visita de un ministro o un consejero a una finca, veis esos alojamientos. Créeme que siempre vais a ver los mismos. 16 personas para un solo baño. Imaginaos ese dato. Un solo baño, 16 personas. Eso es habitual. De cada caso que vamos recogiendo, cada día, cada jornada, algún caso de este tipo nos encontramos. Personas que tienen que entrar todas a la vez a la misma hora y salen todas juntas. No es como un baño en un edificio público, ¿no? En tu casa, para 16. Yo sí quería hacer un pequeño comentario porque yo estuve participando y colaborando con las jornaleras de Huelva en 2020, en el momento del confinamiento, donde no se respetaba ningún tipo de derechos, no había jabón, no había agua, no había absolutamente nada. Había muchas mujeres que se quedaban sin trabajar, de las mujeres de Huelva, quiero decir, españolas por nacionalidad y tampoco podían ir a trabajar. La vulneración es absoluta, pero es que en el caso de las mujeres de contratación de origen, son mujeres a las que les ofrecen un alojamiento a 5 kilómetros de cualquier mini pueblo, donde tienes que atravesar caminos totalmente oscuras, donde no hay ningún tipo de luz. Entonces, si están utilizando a trabajadoras que vienen justamente con poco conocimiento, con muchísimo miedo, porque quizá es la primera vez que salen de su país y las traen efectivamente engañadas, es imposible que puedan acceder, y solamente gracias a la denuncia de personas como los colectivos de Mujeres 24 Horas, Jornaleras de Huelva en Lucha o la revista Mar de Olmuga, son un ejemplo de muchísimos colectivos que están en toda la provincia de Huelva, que además tienen muchas relaciones, como decíamos, a nivel internacional, a nivel europeo. Incluso se está también dando voz y trabajando conjuntamente con el resto del pueblo español, y creo que es muy importante apoyar estas luchas. Vale, yo me hace esto, Diana, no gustaría y tal, si hay una cosa que quería decir desde el principio que la traía, de algo que habéis preguntado, qué es que se puede hacer y todo esto. Nosotros, desde nuestra revista y creo que los colectivos con los que trabajamos, abogamos por abrir de una vez una investigación holística, si la queremos llamar, que incluya a todos los actores. Esto incluye a la Inspección de Trabajo y lo que ha venido haciendo en los últimos 10 años, a la Judicatura de Huelva y a la Fiscalía, y a cómo han estado tratando casos de agresión sexual y de no sé cuánto, en el que todas las sentencias dan diciendo que las mujeres mienten por intereses espurios para quedarse en España, y que las personas que han sido acusadas de algunos delitos son unos santos varones que nunca jamás harían eso, porque sus compañeras han venido a declarar a decir que nunca había eso, ¿no? Entonces no hay perspectiva de género en la judicatura a la hora de entender lo que está ocurriendo. Los centros de salud ponen problemas, seguramente cumpliendo instrucciones. Hemos visto que realmente en algunos centros de salud los profesionales viven con estrés, ¿no? Los meses por la presión que supone si atienden o no atienden a estas personas.
hay que investigar a la Fiscalía y hay que investigar a todos. Y también a Hacienda, a la Seguridad Social y a los que no están diciendo a ir a preguntar dónde está nuestro dinero.